A ver, ¿cuántos creen que tienen un Dios poderoso? Te adoramos, poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Jesús, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. De lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso.
Mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, nada más, suficiente para mí.
Contigo quiero estar, Señor. Contigo siempre quiero estar. Tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Levanta tu voz, iglesia, y dile: lo único que quiero es adorarte, Señor. Mi corazón, lo único que quiero es agradarte, Señor. Agradarte con mi vida, agradarte con mis actos, agradarte con mi adoración. Recibe nuestra adoración, Señor. Recíbela como un olor fragante delante de tu presencia. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias por tu sangre, Señor Jesús. Gracias porque ese sacrificio nos acercó a ti, Señor. Tenemos acceso a tu presencia, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias por tu presencia en este día. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y gracias porque sabemos que por medio de tu palabra vas a hablar a nuestros corazones en este día, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor y puede tomar su asiento. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español y bueno, yo soy el campus pastor Luis Montier y en verdad que a mí me encanta comenzar en la semana viniendo a la iglesia, adorando a Dios y como dicen los mexicanos, chuleo al grupo de alabanza, pero usted sabe que el grupo de alabanza somos todos y todos hicieron un excelente trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, hoy voy a ceder lugar al pastor Oscar, que se vaya preparando, pero hoy invité al pastor Oscar. Él viene desde Venezuela, incluso él fue mi pastor por unos meses cuando yo estuve en Venezuela en 1997 y desde ese día me cayó súper bien. No pensaba que lo iba a volver a ver, pero adivinen qué, llegó a Elcar. Llegó a Elcar el hombre. Y en verdad que para mí es un privilegio. ¿Dónde está el pastor? No lo veo. Pase, hermano, pase. Porque después tengo que seguir hablando mientras usted se espera allá. Un aplauso al pastor Oscar. Y su esposa Betty, que lo acompaña.
Y en verdad que es una bendición y sabemos que hoy Dios va a hablar a través de él. Que Dios te use, hermano. Agradezco esta invitación que me hizo el pastor. En verdad para mí es un reto y es un privilegio el poder estar aquí en esta oportunidad. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias Señor por este tiempo de adoración. Bendecimos tu nombre, tu gloria es grande y poderosa para todos nosotros. Agradecemos Señor por todos los dones que ha impartido a la iglesia. Agradecemos Señor tu presencia en medio nuestro. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo abras el entendimiento, que espíritu de sabiduría y de revelación sea dada a cada persona para que pueda comprender y entender tu santa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco. El tema que se está desarrollando acá en la iglesia es llamados a. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de llamados a actuar en los dones. ¿Cómo es el tema? Llamados a actuar en los dones. Toda la iglesia está equipada, toda la iglesia está preparada para participar y para actuar en los dones. El problemita o el problema que se presentaba en la iglesia de los Corintios es que había un grupo de hermanos que poseía ciertos dones. Y esos dones eran muy llamativos, eran dones que para ellos eran como muy espectaculares. Y había un orgullo en ellos por los dones que se estaban desarrollando, por los dones que se estaban manifestando en la iglesia. Al punto de que había otros dones que eran menos llamativos. Y entonces dentro de la iglesia se estaba manifestando algo que era que menospreciaban a los que tenían aquellos dones menos llamativos. Entonces póngame cuidado y preste atención. Los dones, en vez de ser una bendición para la iglesia, estaban siendo un motivo de división. Diga conmigo, los dones no son para dividir, son para bendecir. ¿Estamos entendiendo? Présteme atención. El don no era el problema. El problema era la gente que lo poseía. La iglesia de los Corintios estaba en una condición espiritual que no podían entender lo que Dios les acababa de dar, lo que Dios les estaba regalando. Ellos estaban creando un problema con algo que Dios había dado. Alguien me dijo a mí, un pastor de trayectoria, el pastor lo conoce, el pastor Saulo Pirela, un pastor de Venezuela de muchos años. Él me dijo una vez, Oscar, el problema para mí no son los dones, el problema para mí son las personas que manejan los dones. La idea aquí es que el don de Dios es como una ametralladora, que si la persona no la sabe manejar bien, va a ser desastres. Pero si la persona que tiene el don lo sabe manejar, entonces va a ser una gran bendición. Primero a los Corintios, capítulo 12, escuche lo que dice Pablo en vista de esa circunstancia. Pablo dice, versículo 1, por favor, 12:1. El versículo 12:1, bueno, no está ahí, apareció, fue el 2. Pero si alguien lo tiene por ahí rapidito, puede leerlo. Dice, quiero que sepáis. Pablo dice, quiero que sepáis acerca de los dones. Ese quiero que sepáis quiere decir quiero que no ignoren. ¿Por qué? Porque la única manera de corregir un asunto en cuanto a los dones es entendiendo para qué son dados los dones. El texto dice, yo quiero que no ignoren esto de los dones espirituales. ¿Lo tenemos ya? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar es no saber cómo se maneja algo. Óigame, ignorar no es una ofensa. Llamar a una persona ignorante en cierto aspecto no es una ofensa, porque usted puede ser muy estudiado, puede ser muy preparado, pero puede ser que usted ignore algunas cosas de algunas materias o de algunos funcionamientos. Por ejemplo, yo soy un ignorante en cuanto a la aviación. Yo me monto en un avión, pero yo no sé cómo funciona un avión.
Yo tengo un vehículo, yo tengo un carro, pero yo no sé cómo arreglar mi carro. Yo soy ignorante. Yo siempre que me presento le digo, lo único que yo sé es Biblia, porque fue para lo que yo me preparé. De lo demás no lo sé. Pablo dice, yo quiero que ustedes no ignoren esto. Oiga, preste atención a ese verbo, no ignorar, no ignorar. Esta es la clave para salir de esa problemática que tenía la iglesia de los Corintios, para salir de esa división, para salir de ese pleito que había entre ellos. Pablo dice, les voy a dar de ahora en adelante, en los versículos que siguen, instrucciones para que no ignoren cómo manejar los dones. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces él dice, primero, quiero que vayan a su vida pasada. Versículo 2 dice, de 1 Corintios 12, dice, sabéis que cuando erais gentiles, vamos a ubicar este lugar como el pasado de nuestra vida, cuando no éramos cristianos. La palabra gentile quiere decir cuando ustedes eran una gente común y corriente, cuando no eran cristianos. Ustedes deben acordarse, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo dice, ¿saben por qué ustedes no conocen nada de las cosas espirituales? ¿Saben por qué ustedes no conocen nada de los dones? Porque ustedes vienen de un mundo donde solo era idolatría. Toda la vida de ustedes eran siendo guiados a la idolatría. Y fíjense una cosa, el texto dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. ¿Se os qué? Extraviaba. Cuando una persona vive extraviada, primero no sabe dónde está. Estoy extraviado, no sé dónde estoy. Segundo, cuando una persona está extraviada, no sabe por dónde debe salir. Es decir, todo aquel que persigue una vida de idolatría no va a entender nunca los asuntos espirituales, ni mucho menos los dones espirituales. Segundo, el versículo dice que esos ídolos eran mudos. Dice ídolos mudos. Bueno, no hay que ser muy sabio para entender que el que es mudo no sabe qué. Oye, ustedes tienen una sabiduría profunda. Un ídolo al cual yo sigo no me puede hablar. Por no poderme hablar, no me puede enseñar. Nuestro Dios es un Dios que habla. Por eso usted sabe de Él, por eso usted lo puede conocer. Así que Pablo le dice, ustedes vienen de una vida donde no saben nada de dones, donde no conocen nada de dones espirituales, porque estaban extraviados y porque servían a ídolos que eran mudos. ¿Estamos claros? Luego entonces, para poder entender, escúcheme, para poder primero poseer y poder entender los dones espirituales, hay que ser un cristiano verdadero. Usted no puede ser un seguidor de ídolos. Usted tiene que ser un cristiano genuino. El que no es genuino nunca entenderá dones, ni conocerá, ni poseerá dones espirituales. Número 2, porque yo me voy rápido. Número 2, para poseer y entender los dones como Pablo quería, Pablo les dice, no quiero que ignoréis. Para poder tener ese conocimiento y para poder poseer esos dones, todo cristiano genuino tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones son espirituales y el Espíritu Santo es espiritual. Dios es un Dios espiritual. Amén. Dice el versículo 3, por tanto os hago saber, preste atención a esto, que esto es poderoso. Se me pegó, pastor, esa es tu palabra. Esto es maravilloso Por tanto os hago saber que nadie, escúcheme, que hable por el Espíritu. Si un cristiano tiene el Espíritu, ese cristiano va a hablar por el Espíritu. Pero dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema es la palabra maldito. Viene de la palabra maldición. Escuche bien esto. Dice Pablo, nadie que tiene el Espíritu Santo puede por su boca llamar a Jesús
maldito o anatema. No se ponga tan serio. La palabra maldecir está compuesta de dos palabras, mal y decir. Mal y decir. Si usted lo invierte, lo que va a decir es decir mal. Pablo lo que está diciendo es, si un cristiano tiene el Espíritu Santo, no puede hablar mal de Jesús. La evidencia por tu boca de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios es que siempre hablarás bien de Jesús. Siempre. Por eso ellos necesitaban, para manejar los asuntos espirituales y los dones espirituales, tenían que ser cristianos verdaderos, cristocéntricos, llenos del Espíritu Santo, que siempre hablan bien de Jesús. Esas personas que hacen chistes de doble sentido acerca de la persona de Jesús, están evidenciando que no tienen el Espíritu de Dios. Esas personas que siempre están hablando mal de Jesús, son personas que están evidenciando que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Amados, ningún cristiano verdadero, genuino, que posee el Espíritu de Dios, nunca hablará mal de Jesús. Por el contrario, mire lo que dice el texto. Y nadie puede llamar a Jesús como Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tú hoy en día le dices a Jesús Señor, es porque tienes el Espíritu Santo. Óigame, Señor en este contexto no es una palabra de respeto solamente. Nosotros le decimos a las personas adultas ¿cómo? Señor, señora, como un respeto, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, aún a un joven le dicen señor, ¿verdad? Es un respeto, eso es bueno, es una buena formación. Yo admiro eso de los Estados Unidos. Pero aquí la palabra Señor no es solamente decirle a Cristo te respeto. La palabra Señor que se utiliza aquí es la palabra cuando le decimos a Jesús, Jesús, tú eres ahora mi dueño, eres ahora mi amo. Lo que tú digas es lo que vale para mí. Yo no voy a hacer nada que tú no digas. Un cristiano genuino que tiene el Espíritu Santo, que llama a Jesús Señor, siempre consulta con Jesús a través de la palabra para saber si las cosas que le dicen y le cuentan son verdaderas. Présteme atención. Ejemplo, si tú le haces mucho caso a tu compadre, ¿saben lo que es compadre? ¿Sí? Todos los que están de otras naciones aquí, ¿saben lo que es un compadre? Yo oigo mucha gente que me dice, no, porque mi compadre me dijo, mi compadre me enseñó. Pues te quiero decir que si eres un cristiano genuino, cuando escuches a tu compadre, consulta con Jesús. Porque si Él es tu Señor, Él es el que debe ahora gobernar tu vida. No es lo que diga el compadre, no es lo que me diga mi comadre, es lo que me dice mi Señor. Amén. A ver, jóvenes, no es lo que te dicen en la escuela, no es lo que te dicen en la universidad tus amigos. Todo lo que te digan tus amigos, tienes que consultarlo con Jesús para saber si lo que ellos dicen es verdad o es mentira. Porque ahora Jesús es tu Señor, es tu dueño, es tu amo. No es las redes sociales las que van a dirigir mi vida. Es el Señor Jesús a través de su enseñanza los que van a seguir dirigiendo mi vida. Me llegó una señora, una vecina. Yo vivo en una urbanización, ¿cómo se le dice aquí? Urbanización, residencia. Ok. Un poco de casas juntas con una cerca y un vigilante. Y en tiempo de pandemia, la iglesia, el local de nosotros lo mandaron a cerrar. El local se detuvo, pero la iglesia no. Porque nosotros seguimos trabajando en las casas. Nuestro trabajo fuerte en Venezuela es en las casas, en los hogares. Entonces esa señora, que es hija de una muchacha que había ido a la iglesia, ella fue a escuchar la enseñanza que yo estaba dando. Y casualmente, o no sé si fue porque Dios así lo quiso, yo hablé ese día de Lucas, del Evangelio de Lucas, en aquella enseñanza de Jesús que habló sobre el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Los que han estudiado y leído la Biblia.
se acuerdan de Lázaro y el rico. Dice que ambos se murieron, pero el rico fue a un lugar de tormento y Lázaro fue a un lugar de descanso. La Biblia dice que el rico le pedía a Abraham que le dijera a Lázaro que se pasara del lugar de reposo al lugar de tormento para que le mojara la lengua porque tenía mucha sed, estaba en angustia, ¿ya? Pero Abraham le dice, no se puede. Entonces, como no pudo pasarse Lázaro al lugar de donde estaba el rico, este rico le dice a Abraham, entonces dile a Lázaro que se salga de allí, de ese lugar, y se vaya a la casa de mis hermanos en la tierra y les predique, porque tengo 5 hermanos vivos y no quiero que cuando ellos se mueran vengan a este lugar donde yo estoy. ¿Sí me están llevando la idea? Entonces yo le digo a la gente que me estaba escuchando, eso quiere decir que los muertos no salen. Que el que se murió se fue a un lugar o de tormento o de reposo, pero después de muertos no pueden pasar ni de reposo a tormento, ni de tormento a reposo, ni tampoco pueden salir de los lugares donde están a la tierra, a hablar con los vivos. Cuando termino de enseñar, eso me lo enseñó Cristo. Eso me lo enseñó el Señor Jesús. Eso no es un invento de los evangélicos. Eso está en las Escrituras. Eso no es una parábola, porque las parábolas no dan nombres propios. Y eso allí dice Lázaro. Da un nombre propio. Eso fue una historia verdadera. Algo real que Jesús contó. Entonces yo enseño eso y la señora al terminar me dice, quiero hablar con usted esta semana. Y yo le digo, bueno, está bien. Voy a su casa, converso con ella y me dice, a mí me hablan los muertos. A mí me salen y me hablan. Y yo dije, bueno, ahora sí, se puso la cosa difícil. Yo trato de refrescarle la enseñanza y me dice, no, pero es que a mí me hablan los muertos. Entonces yo le digo, señora, ¿usted es cristiana verdadera? ¿Genuina? Porque yo le voy a enseñar una cosa. Los cristianos verdaderos le creen a Jesús, no a lo que ellos ven, no a lo que ellos oyen. Porque la Escritura me dice a mí que Satanás se disfraza. ¿Qué hace Satanás? Usted conoce bien Halloween, ¿verdad? Eso es un disfraz. El disfraz es una apariencia. No es el verdadero, no es el legítimo. Es solo una apariencia. Pues la Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Es decir, que cuando él aparece, le hace creer a la gente que es un ángel de luz. Pero no lo es un disfraz. Entonces, señora, lo que usted está viendo y oyendo, según lo que enseñó Cristo, para mí creo que es un disfraz. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros todavía creemos a lo que vemos, oímos, pero no le creemos a lo que dice Jesús. Yo quiero saber quién sabe más, si usted o Jesús. Porque si Jesús es tu Señor, tú tienes que creerle a Él más, aunque tú veas lo contrario. ¿Me estoy dando a entender? Cuando tú tienes una vida de ese estilo, que el Espíritu Santo está sobre ti y que tú has salido de una vida de idolatría y ahora estás en el camino verdadero, estás listo para entender las cosas espirituales de Dios. Te pongo un ejemplo. Está toda la iglesia en Hechos capítulo 2 reunida. Todos ahí judíos, todos allí esperando algo grande de Dios. Llegó el Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en lenguas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué decía la gente de los que estaban hablando en lenguas? Esos están borrachos. Cuando tú no tienes a Dios, cuando tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a creer que los dones espirituales son cosas raras, de borrachos, de locos. Así nos llaman. Eso es lo que están es locos. Sencillamente porque no entienden los asuntos espirituales. Otro día les explicaré más, pero no tengo suficiente tiempo. Dame el otro versículo.
el 4, creo que es el 4. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones. Quiero utilizar la vida de Juan y de Giancarlo, que son los que más conozco ahorita. Ya yo hablé con el pastor, tengo permiso. Juan, venga, Giancarlo, por favor. Escuche lo que dice la palabra. Ahora bien, colóquense aquí arriba, por favor. Ahora hay diversidad de dones. Diga conmigo, diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos y todos son distintos. ¿Dónde está el hermano Luis? El papá del pastor. Por allá creo que lo veo. Hermano, ¿cuántos hijos tienes tú? 5 varones y 19 nietos. Ajá. Vamos a hablar solo de tus 5 hijos. ¿A cuál quieres más? Pero la pregunta es esta, ¿a quién quieres más? A todos. Pero todos son hijos tuyos, ¿verdad que sí? Fíjense. Óigame, gracias. Gracias, hermano. ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Claro, yo a él lo conozco un poquito más que a los demás. Porque aquí dice Dios, hay diversidad de dones. Los dones son como muchos hijos. Pregunto, hermano, ¿todos tus hijos son iguales? No, ¿verdad? Entonces, los dones, ninguno es igual al otro, pero todos vienen de un mismo espíritu. Y yo te voy a hacer esta pregunta. Si tú le preguntaras al Espíritu Santo, lo mismo que yo le pregunté al hermano Luis, y le dijeras, Espíritu Santo, ¿cuál de tus dones es mayor que otro? ¿Qué crees que el Espíritu Santo te contestaría? ¿Sabe qué te diría él? Ninguno. Todos son míos, son iguales. La pregunta es, si así piensa el Espíritu Santo, ¿por qué los corintios estaban pensando de forma diferente? ¿Por qué ellos se hacían diferencia? ¿Por qué ellos sí menospreciaban a los dones que no eran importantes para ellos? Si todos venían, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estamos aquí? Mire, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor tiene diferentes dones en la tierra, diferentes ministerios en la tierra, pero el que los da es el mismo. Hay diferentes operaciones. Operaciones son formas como Dios opera, formas como Dios actúa, poderes que se manifiestan en la iglesia que uno dice, ¿y de dónde salió esto? ¿Y cómo fue esto? ¿Y de dónde hubo este milagro de dinero? ¿Y cómo se convirtió tanta gente? Y uno a veces no sabe de dónde. Pero es el Dios operando. Pero cuando hay muchas formas de operaciones, nuestro Dios dice, pero Dios que hace todas las cosas. Aquí esta palabra Dios se refiere al Padre. El Padre es el mismo en todas las cosas y es el mismo. Entonces présteme atención. Para tener los dones claros, yo tengo que primero ser un cristiano genuino. Y en segundo lugar, yo tengo que entender esto que está diciendo Pablo aquí. Aquí aparece una vez más en la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el Padre, el Señor es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pregunto, ¿de dónde vienen los dones y los ministerios? ¿Los producen ustedes? ¿Son suyos? Yo sé predicar. Póngame a predicar, pastor, porque eso es lo que yo tengo. Eso no es tuyo. Venga, Juan. Si Juan es un cristiano y Dios le ha dado un don, vamos a ponerle el don de sanidad. El Espíritu Santo le dio a Juan el don de sanidad. Pregunto, ¿de quién es el don? ¿De Juan o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Pero Juan ora por mí. Yo estoy enfermo y yo me sano. Juan, qué tremendo eres tú. No es Juan. Es el Espíritu Santo que le dio a Juan el don para bendecirme a mí. ¿Estás agarrando? Esto es madurez espiritual. Cuando un cristiano es maduro y ve manifestaciones del don de Dios, uno no le da la gloria al hombre. Nosotros no adoramos
a hombres con dones. Nosotros adoramos al Dios que da los dones. Y agradecemos al Dios del cielo, al Espíritu Santo, por el don que le dio a Juan. Póngame cuidado. Si Juan tiene un don que le dio el Espíritu Santo, ¿para qué es ese don? ¿Para qué? ¿Para bendecir a quién? Para bendecirme a mí y a ti. Entonces eso no es de él, es de nosotros. ¿Ya? Entonces mire, yo tengo a un Juan en la iglesia que tiene un don para bendecirme a mí. ¿Debo amar yo a Juan? ¿O debo rechazarlo? Debo amarlo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Solamente quédese aquí. Ahora tengo a Giancarlo. Escogí a Giancarlo porque lo estoy conociendo. Tengo unos días conversando con él. Pero vamos a suponer que Giancarlo tiene un ministerio. Oigan, Giancarlo tiene un ministerio. No tiene un don. Él tiene un ministerio. Dice el versículo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En la Biblia está el ministerio apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Óigame, son ministerios para servirle a los demás, no para hacerse generales. La palabra ministerio, ministrar o ministración, lo único que quiere decir es servir. Yo soy un ministro de Jesucristo. O sea, estamos como el gobierno terrenal. El ministro de la defensa, el ministro de no sé qué. ¿Aquí cómo le dicen? Bueno, como le digan. ¿Cómo? Secretario. Ok. Entonces creemos que ese ministro es una tira que tengo para mandar. No, ministro es para servir. Ahora, la diferencia es que cuando Dios llama al ministerio, no es que ser pastor es tener un don de pastor. No. Es que cuando Dios llama a Giancarlo al pastorado, al ministerio pastoral, toma toda su vida. ¿La agarró? Y entonces él se convierte en un don. Él tiene un don, pero el ministerio es que la persona se convierte en un don. Póngame cuidado lo que voy a decir. El pastor que usted tiene en esta iglesia es un regalo de Dios para ustedes. Él es un don. Dios hizo de su vida un don pastoral para edificarlos, para hacerlos crecer a ustedes y para que ustedes sepan de Dios. ¿Me doy a entender? Nosotros no adoramos ministerios, adoramos al Señor que da los ministerios. La pregunta es, si no adoramos a la persona, ¿qué tenemos que hacer con la persona? Versículo 25, por favor. Lo que hacemos es, léalo usted, preocuparnos o cuidar a los que poseen los. Entonces, yo no adoro a Juan, yo no adoro a Giancarlo, pero yo me preocupo por ellos porque él tiene un don de Dios para bendecirme a mí y él tiene un ministerio para bendecirme a mí. Amén. Lo único que hago es preocuparme. ¿Qué te falta? ¿Qué tenés? ¿Te sentís bien? No te pensás ir de la iglesia, no te vas a descarriar, no quiero ser tropiezo para ti. Yo lo cuido. Hermanos, habrá muchos sentados a su alrededor que Dios los ha capacitado con dones y ministerios para bendecir tu vida. Tal vez hay muchas personas aquí que un día entraron a este lugar y entraron con la vida destruida, pero una palabra que salió de la boca del pastor por el ministerio que Dios le dio pudo haber cambiado toda tu familia, toda tu vida, y tú tienes que cuidar de esa persona. Tenemos que ocuparnos de aquel hermanito que está, ese hermanito no me gusta porque es como un diminutivo del hermano que está allá en la puerta, que todos los domingos te abre la puerta, te dice bienvenido, porque tal vez él tiene un don de servicio y lo está poniendo a funcionar para bendecirte a ti, para que tú no abras la puerta, para darte una sonrisa, para darte un abrazo y decirte
qué bueno que viniste hoy. El que te lleva de pronto una botellita de agua, el que te sirve un pedazo de torta, el que te da un café. Ese don nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que preocuparnos por él. Porque repito, no lo produjeron ustedes, ese don vino del cielo. Escrito está y se quedará por la eternidad. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los dones vienen del cielo. Pastora, ¿cuánto me queda? Ya voy a terminar. Entonces, no adoramos hombres, adoramos al Dios que da los dones y que da los ministerios. Iglesia, eso era lo que la iglesia de los Corintios tenía que entender. Por eso es que Pablo comienza diciendo, no ignoréis. No podemos ser ignorantes de esto. Los dones vienen de arriba. Los dones hay que cuidarlos. Mire, ¿cuántas veces todos estos instrumentos, cuánto vale este instrumento? ¿Cuánto vale ese instrumento? ¿Cuánto vale una guitarra, un bajo? ¿Cuánto vale en dinero? Y si se le rompe una cuerda, ¿qué hacemos? La mandamos a arreglar, porque nos preocupa el instrumento. Pero más que ese instrumento, es el que lo toca. ¿Cuántas veces te has preocupado por el que toca y no por el instrumento? Porque ahí están, ¿ves? Muy bonitos, pero no hacen nada solo. Si no hay quien los toque, si no hay quien tenga las habilidades, si no hay quien tenga el regalo de Dios para hacer algo, ahí quedarán. ¿Cuántas veces esos micrófonos que cuestan tanto dinero están allí callados ahorita? El que está funcionando es este. Pero cuando 4 mujeres aquí agarran un micrófono cada una, con lo que Dios les ha dado, porque yo les pregunto, ¿cuántos han estudiado para tener una buena voz? La voz nace con uno, viene del cielo. Uno lo que hace es educarla, pero eso es un regalo de Dios. ¿Y cuántas veces le has dado gracias a Dios por las 4 mujeres que aquí cantan? Que siempre que cantan tocan tu corazón y que no desafinan. ¿Me estoy dando a entender? No adoramos a los hombres, adoramos al Dios que nos ha repartido todos los dones. Creo que no se me está quedando nada. Voy a finalizar. Desde el versículo 18, si no mal recuerdo, en adelante. Colócalo en pantalla, por favor, 12 del 18 en adelante, o la cita que les di. El apóstol Pablo, vamos a empezar desde el 7. Dice, Dios a cada uno Dios da a cada uno alguna prueba. Yo quiero que usted lo lea para que no piense que son cosas mías. ¿Qué da Dios a cada uno? ¿Una prueba de quién? Diga conmigo, vamos a ver si usted está de acuerdo conmigo con este concepto. Un don es la prueba de que el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Lo dice o no lo dice? Diga, el don es la prueba de que la presencia del Espíritu Santo está en esta iglesia. Óigame, lo que voy a decir es mucho más fuerte. Iglesia que no tenga dones, el Espíritu Santo no está allí. Se mudó hace tiempo. Pero apenas se manifieste un don de servicio, predicando, de sanidad, de milagro, podemos decir, el Espíritu Santo está entre nosotros. Por eso vuelvo y repito, cuando su pastor les predica, que a algunos les gusta que el pastor predique siempre, ¿verdad? Que no ponga a otro a predicar ni que venga de Venezuela. Yo sé eso porque a mí me pasa lo mismo. Pues dele gracias a Dios por ese pastor que usted tiene, porque cada vez que él ejerce su ministerio, lo que Jesús está diciendo, aquí estoy yo en medio de ustedes. Porque ese lo llamé yo y lo puse yo en el ministerio.
Cada vez que un hermano ore por usted y usted se sane, dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo está allí manifestando su poder a través de sus dones para bendecirlo. Cada vez que un hermano te sirva, dele gracias a Dios porque ahí está el Espíritu Santo en la vida de ese hermano. Mire, aquí puede haber gente que nunca le sirvieron ni a su mamá. Todos se lo hacían. ¿Habrá alguien así? Están todos callados. Pero el día que se entregó a Cristo, un don de servicio vino sobre él y ahora él quiere servirle a todo el mundo. Hasta quiere bañar a su mamá y cambiarla. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted no ha visto esos hombres que son así y mandan más que un alternador. Pero cuando Dios los llama, cuando Dios los toca, se convierten en servidores de los demás. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y concluyo. Ahora sí, dame el otro texto de todos los versículos. El apóstol les dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo ¿cuántos? Son un solo cuerpo. Óigame. Y usted sigue leyendo allí. La iglesia, ustedes, no son una organización. Ustedes son un cuerpo. Jesús los comparó con un cuerpo que tiene muchos órganos, porque su cuerpo está compuesto por muchos órganos. Cada órgano de su cuerpo es como un don que está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, imagínese usted que el corazón suyo un día diga, me voy de vacaciones, 15 días sin trabajar, cierro Santa María. ¿Qué va a pasar con el resto de su cuerpo? Entonces luego los riñones dicen, ya llegó el corazón de vacaciones, ahora nos vamos nosotros. Y se paran los riñones. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Y así sucesivamente. Eso nos enseña lo que dice la Biblia, que todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo son importantes. Como todos los dones de la iglesia son importantes. Ninguno es más que otro, ni menos que otro. Todos los necesita Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, amados, para que el cuerpo, la iglesia de Cristo funcione, todos los dones tienen que funcionar. Oigan, ya con esto sí voy a estar cerrando. Si todos, vamos a suponer que un grupo de 10 personas de la iglesia hicieran todas las labores de la iglesia, esta iglesia caminaría así. ¿Sabe por qué? Porque todo el peso de la responsabilidad de la iglesia está sobre algunos, no sobre todos. Y un cuerpo que se acostumbra a caminar así, algún día empiezan los dolores. Consejo, no creas que tú lo puedes todo. No creas que tú eres el Superman de la iglesia. No crees que tú eres el que puedes hacer lo que los demás no hacen. No. Entiende que si Dios te ha dado a ti, a los otros también le ha dado. ¿Ok? Pero ahora voy con la otra cara de la moneda. Aquellos que dicen, pastor, estoy muy ocupado. Usted sabe, Estados Unidos, responsabilidad, pastor. Una vez un pastor en una reunión dijo, un pastor que no asistía casi a las reuniones, dijo, yo no puedo asistir a estas reuniones porque yo estoy muy ocupado. Y yo le dije, gracias por decirme que yo soy un vago. Gracias por decirme que yo no tengo nada que hacer en mi casa, porque yo siempre vengo a las reuniones. Y como yo no hago nada en mi casa, pues por eso vengo. Usted entendió esa ironía, ¿verdad? Porque es que hay gente que piensa que los únicos ocupados son ellos. Y que los demás no tienen nada que hacer, por eso están en la iglesia. Este hermanito toca la guitarra y el bajo porque ese no hace nada. Déjelo ahí, que se reviente como la chicharra. Usted sabe lo que es una chicharra, ¿verdad? Ok. Hermanos, cuando tú dejas que los demás hagan tu trabajo, también le estás poniendo una carga. Y la iglesia no va a crecer y no va a caminar de la mejor manera. Dios dijo a cada uno. ¿A cuántos?
A cada uno yo les he dado algo para que me sirvan. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí para hacer algo para el Señor. ¿Entendimos todo eso? Póngase de pie, por favor. Gracias, Juan. Gracias, Giancarlo. Dios te bendiga por eso. Le comentaba yo al pastor, y ya nos vamos, que cuando yo vi esta mañana a la hermana, ¿cómo te llamas, hermano? ¿Perdón? Hermano, Jessie. La hermana Jessie, en el devocional de los líderes, nos colocó a nosotros a orar los unos por los otros. Y hermana Jessie, eso fue lo que Dios me dio anoche en la oración. Yo le decía, Señor, ¿cómo voy a terminar? Con el permiso de todos ustedes, yo quisiera pedirles que le diga al que tiene a su lado, permíteme colocar mi mano sobre tu hombro. Y usted también se la va a colocar a esa persona. Óigame. Giancarlo, vente para acá otra vez. Escuche lo que va a hacer, para que no diga, ¿y ahora qué hago? Yo más o menos conozco a Giancarlo, pero yo pudiera orar por él así. Lo voy a hacer yo. Señor, te doy gracias por la vida de Giancarlo, porque desde que estoy aquí en Elcar, me ha animado a congregarme los domingos. Ha dicho palabras que demuestran su entusiasmo por servirte. Yo te doy gracias por la vida de él. Oro para que siempre viva bajo ese fuego. Siempre viva bajo ese deseo, Dios. Nadie lo aparte de ti. Y siga siendo de bendición para esta iglesia. Si él tuviera que orar por mí, dijera una cosa diferente. Yo quiero que usted mire a esa persona que tiene al lado y reconozca el don que hay en esa persona. Y comience a darle gracias a Dios por lo que esa persona es y por lo que esa persona hace. Comience a hacerlo, por favor. Padre, gracias te doy. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor eterno. Oro para que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo, que imparte dones, comience a obrar y a operar en aquellos que están dormidos. En el nombre de Jesús, oro para que tú, Señor Jesús, tomes los ministerios que tienes en esta iglesia. Ministerios para servirte, ministerios para operar, para que esta iglesia como un solo cuerpo pueda crecer y caminar de una manera digna, de una manera correcta. Señor Dios de los cielos, manifiesta tu poder, las operaciones que tú tienes, para que toda esta iglesia sea bendecida. Quita todas las cargas de aquellos que no pueden, que no quieren. Quítale sus cargas por el poder de tu Espíritu Santo, para que entiendan que tú los estás llamando, que somos importantes y necesarios para ti. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a cuidarlos, a ocuparnos, a preocuparnos por ellos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, y gracias por esta oportunidad.